bacteria Helicobacter pylori afecta al 50% de la población mundial, genera deficiencias en la absorción de nutrientes y ha sido identificada como el agente causal de la úlcera péptica y como carcinógeno tipo 1. Estamos con el doctor Emar Parra, médico internista, gastroenterólogo, especialista en las enfermedades de las vías digestivas, hígado, páncreas, endoscopia digestiva superior e inferior, los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan realizar sus preguntas en este tema que, bueno, lamentablemente es una enfermedad muy común. Quien nos explica, como decíamos al principio, que pareciera que la mayoría de nosotros los venezolanos pudiéramos tener esta bacteria, porque si tenemos un agua que no cubre las expectativas de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente, obviamente, somos personas que estamos allí, Sí, latentes con esa enfermedad. sí, fíjate que en la consulta, cuando uno hace un screening, una evaluación de los pacientes, hay un porcentaje considerable de pacientes que te manifiestan que su agua prácticamente es de tubería, es decir, Ajá. Esa es la que consumen. La que consumen, exacto, o sea, no es un agua filtrada, o sea, no recibe ningún tratamiento extra. ¿Qué sucede? Que potencialmente el Helicobacter pylori le gusta ese tipo de agua para entrar a hacer el proceso infeccioso dentro del ser humano. Lo otro es que el Helicobacter pylori tiene varios tipos de cepas, ¿ok? Digamos que en el estado Zulia, en la región donde nosotros nos encontramos, las cepas son un tanto menos agresivas, perdón, que quizás en los Andes, donde hay un altísimo porcentaje de cáncer gástrico asociado al Helicobacter pylori. Dios mío. Entonces, eso también tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, el tipo de alimentación, el tipo de vegetación, digamos, que consumen los habitantes de la zona. Lo que nosotros le decimos a los pacientes es que el agua debe ser tratada. Quizás creo que como sea dicen ustedes, tratada, agua hervida. Sí. El Helicobacter pylori se ha demostrado que prácticamente lo único que lo puede eliminar, aparte de ciertos antibióticos, es hervir el agua, el calor. Ahora, por ejemplo, si dentro del grupo familiar que habita mi casa yo estoy contagiada o yo tengo la enfermedad, la bacteria, ¿cómo puedo evitar contagiar al resto y cuál es la forma de contagio? La forma de contagio es ingiriendo alimentos y agua no tratada, digámoslo de esa forma. ¿Okay? Porque ya lo que es el contacto de lo que es la contaminación a través de las heces, bueno, ya eso lo dejamos digámoslo así, para los sitios donde hay extrema miseria, ni siquiera extrema pobreza, extrema miseria. O sea, digamos para lugares más recónditos, ¿no? Pero la forma de contaminación es prácticamente a través del agua y los alimentos. No es a través de un beso, ni a través de que tú le des la mano a otra persona que te vas a infectar por el Helicobacter. O que usamos los mismos utensilios en la cocina, etcétera. Ajá, exactamente. Aunque nosotros fíjate que anteriormente se hablaba de que el Helicobacter pylori solo estaba presente en la mucosa gástrica. Hay estudios recientes, tanto internacionales como algunos a nivel nacional, que hablan sobre la presencia del Helicobacter pylori ya en otras mucosas fuera de la cavidad gástrica. Ahora, yo decía hace rato, entonces nos acostumbramos a vivir con esa bacteria. ¿Qué pasa cuando me acostumbro a vivir con esa bacteria? ¿Cuáles son las consecuencias? La costumbre a veces en muchos casos es mala para los pacientes, ¿no? Fíjate que la bacteria puede darte una simple gastritis. La gastritis puede ir desde una gastritis leve hasta una gastritis erosiva, crónica, severa, que puede darte un gran sinnúmero de síntomas, como ya los que mencionamos en el corte anterior. Pero en un porcentaje de pacientes el Helicobacter pylori puede llevarte hasta un linfoma tipo MAL, ¿okay? Que es en otras literaturas se conoce como el maltoma, un cáncer gástrico. Entonces, cuando el paciente te llega a la consulta y te dice yo tengo Helicobacter pylori, o cuando tú le dices al paciente usted tiene Helicobacter pylori, el deber es erradicar la bacteria. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo realiza el especialista el diagnóstico? Primero por los síntomas, ¿okay? Ya los habíamos mencionado, dolor epigástrico, ardor, sensación de plenitud. En algunos casos el Helicobacter puede estar presente con síntomas mínimos, es decir, a veces puede pasar hasta desapercibido, ¿no? Pero cuando hay síntomas, el deber ser es estudiar los síntomas, siempre pensando en que la bacteria pudiera estar presente. Se debe investigar la calidad del agua, de los alimentos de esa persona, del estilo de vida, cómo es su higiene personal inclusive.
y posteriormente se realizan las pruebas para la determinación de Helicobacter pylori, que son pruebas invasivas, donde indudablemente tenemos la endoscopia como la primera alternativa, endoscopia con toma de biopsia. Tenemos lo que es el cultivo de la bacteria, que por su costo es poco empleado, y tenemos las pruebas no invasivas, donde tenemos la prueba en sangre, que yo le pido al paciente que no se haga pruebas en sangre que le digan si está o no está. O sea, eso para nosotros no es válido. O sea, que lo ideal primero entonces en tal caso es ir al especialista, que exacto, es el gastro, sí. Y luego el gastro dirá el número de pruebas o evaluaciones que deben realizarse. Mira, hay un volumen de pacientes que ya te llegan a la consulta Tome, con la doctor, prueba ya hecha. vengo con la Entonces prueba. vienen con una prueba que te dice positivo o negativo. Y el Helicobacter pylori tiene una capacidad que es de migrar a través de varias zonas, tanto del duodeno inicial, o sea, de la primera porción del duodeno, como del estómago. Entonces, la bacteria puede estar activa en alguna zona, digámoslo así, puede esconderse en otras. Es una bacteria muy hábil por todas sus propiedades, ¿no? Las propiedades de movimiento y las propiedades de generar toxinas que la cubren, digámoslo de esta forma, ¿no? Nosotros le pedimos al paciente que se haga o la serología en heces, o la prueba del aliento, que es la prueba del test de la urea, o que se haga la determinación cuantitativa para el Helicobacter pylori, así como lo estoy diciendo, determinación cuantitativa. Bueno, pero para ello básicamente, doctor, el paciente debe ir a la consulta, el doctor le dirá la evaluación que usted debe realizarse para determinar cuál es la enfermedad. Al regreso estaremos hablando de los tratamientos. Ya hemos comentado que esta es una enfermedad o una bacteria que se adquiere comúnmente. Es muy fácil adquirirla en nuestros hogares. Simplemente a veces no lavamos bien un vegetal, una fruta, el agua no es tratada. Usted compra aguas de botellones, no crea que esos botellones normalmente tienen alta calidad. Así que la recomendación más apta es también hervir esa agua. De eso y mucho más estaremos conversando al regreso.